Pues yo creo que es una necesidad, que los artistas tenemos derecho a ser lo que queremos ser y que si nos unimos somos mucho más potentes que si trabajamos individualmente en los pocos escenarios y convocatorias que hay. Siento que toca ponerse un poco el overol. Acabamos de escuchar a Gustavo García, director del Café Galería 6 a 6, ubicada en el barrio Marsella, exactamente en la carrera 71, número 7A06, frente al Parque de Aloa. Un lugar muy acogedor para tomarse un café, conspirar o aprovechar la programación semanal con la que cuenta el espacio. Bienvenidos sean todos y todas. Mi nombre es Diego Martínez, director de Tribuna Cultural. El día de hoy hablaremos de cultura, un sector que mueve la economía. Mira, es transdisciplinar. Se dedica a desarrollar proyectos de artes plásticas, de música, de teatro, de danza y también a la formación de públicos. Es acercar el arte a la comunidad, realmente lo que se hace ahí. Este proyecto es realizado con el apoyo del programa Escultura Local, el Instituto Distrital de las Artes y Dartes, y en alianza con el periódico El Callejero. Hablar de cultura es hablar de lo que ha identificado al ser humano a lo largo de su existencia, desde su misma condición social hasta su forma de verse y entenderse. Podemos encontrar diversidad de definiciones, conceptos y estudios culturales que se han hecho, así como de prácticas culturales que han permitido ir profundizando frente a la importancia de la cultura en la humanidad y su evolución. Laura, nuevamente bienvenida a más Podcast en Tribuna, quien nos acompaña en el marco de nuestra alianza con el periódico El Callejero. Hola Diego, gracias nuevamente por la invitación. Podemos empezar con la etimología de la palabra cultura, que proviene del latín, sin antecedentes en griego, ya que estos no reconocían las prácticas de otros pueblos, simplemente nombraban como bárbaros a todo aquel que no hablara el griego. Así es, Laura, la palabra cultura tiene muchas definiciones y variaciones desde sus inicios, pero nos quedaremos con el latín cultura y cultus, los cuales se referían al cultivo del campo y el culto a los dioses protectores del campo. Pero se empezó a entender también como el cultivo de sí mismo y el culto a los clásicos. Diego, tienes razón, y con esa definición ya podemos empezar a entender su uso actual. La cultura entendida popularmente en la actualidad son todos aquellos comportamientos, costumbres, tradiciones, estilos artísticos y formas de actuar desde la construcción de nuestras vidas como seres humanos y que llevamos transmitiendo a lo largo del tiempo, generación tras generación. Cabe aclarar que las definiciones o conceptos que existen hasta el momento comparten atributos o visiones, pero cada una varía según el autor y el momento en el que se consolidó. En esa misma medida, el crecimiento del modelo capitalista dejó entrever un sector económico de la cultura, ese que empieza a generar ingresos económicos a partir de la creación, la producción y la representación de productos y o servicios que parten desde la creatividad humana, los derechos de autor, las técnicas, saberes y o conocimientos adquiridos a lo largo de la evolución humana, entre otros, a partir de los cuales las personas, colectivos y o empresas encuentran una forma de vivir y generar sus ingresos económicos. Diego, y es que podemos ver entidades públicas, entidades privadas, instituciones, empresas que se han encargado de apoyar, construir, redactar, consolidar, formular y hacer todo ese proceso que permite generar contenidos, información, investigaciones y una serie de actividades para entender un sector desde lo económico, su consolidación estructural y el desarrollo del mismo en los diferentes territorios y en una nación. Bueno, pues esa es como la palabra que cuando uno la nombra siempre está aduciendo como a un modo de vida o a una manera de estar o a una manera de pertenecer o a una comunidad o a un territorio o a una familia o a un clan. Yo tengo la sensación que la cultura también es un tema muy geográfico, es decir, de cómo el lugar donde yo nazco, el territorio donde yo empiezo a crecer y la geografía que me rodea y la alimentación y el aire, el ambiente marcan mi destino, marcan mi manera de ser, mi manera de percibir, mi sensibilidad, mi emotividad, mi memoria. Entonces hay todo un tema, para mí la cultura está ligado también a algo muy emocional, muy sensitivo y bueno, no tendría como tal un concepto claro. Como tuve la oportunidad, digamos, cuando estaba estudiando, claro, eran como 1500 conceptos sobre la cultura y la cultura para un grupo, para otro, para un contexto, pero creo que para mí está muy ligado a una manera de estar y una manera de pertenecer y de la cual yo siento un arraigo, y que cuando no estoy ahí, lo extraño, siento que extraño eso. Yo tuve la oportunidad de vivir tiempo fuera y sentía que extrañaba algo, había algo que me hacía
sentir parte de, y creo que está muy ligado también a la memoria y también muy ligado a los recuerdos. Hay algo de nostalgia también. Bueno, siento que es más eso, es un espacio más libre para mí y claro, siento que también hay un concepto muy ligado a la cultura, una percepción de que la cultura es como una imposición de unas normas, unos valores y unas maneras de hacer homogéneas y únicas y que tienen que ser así como unos deberes que se confunden mucho con los valores morales o éticos. Y siento que al contrario, para mí o mi vivencia, como cuando pienso en cultura, pienso en eso, es como un espacio de absoluta libertad, de plenitud, de también donde los seres humanos han podido sobrevivir y asentar lo mejor, ¿sí? Dejar un legado para otros, es como ese el lugar. Atala Bernal es bailarina, coreógrafa, directora y maestra de danza. Es profesional en ciencia política y literatura de la Universidad de los Andes. Ha trabajado en diferentes espacios privados y públicos, es promotora del sector independiente de la danza. Estudió en la Academia Superior de Artes de Bogotá una maestría en artes escénicas y danza contemporánea. También ha pasado por diferentes procesos desde las artes como la luminotecnia, la gestión, la producción, dirección, utilería y vestuario. Desde la danza y la creación como su proyecto de vida. Cree que la base del desarrollo en las artes son las políticas públicas, la investigación y la formulación de proyectos que impacten a diferentes comunidades y sectores desde la planeación y la estrategia. Asimismo, asegura que hay una ausencia de estructura, planeación y sostenibilidad que genere calidad de vida para las y los artistas. Si hay un reconocimiento entre pares de que uno empieza a entender que hay unos lugares comunes, unos puntos de encuentro de las personas que tienen como oficio, como profesión o como labor el arte o la promoción de los derechos culturales o la promoción de los espacios de comunicación comunitaria. Siento que en Bogotá, a diferencia del resto del país, sí hay un crecimiento exponencial del sector artístico, no sé si el sector cultural, por lo que hablábamos previamente, por lo que la cultura está más ligada a los territorios y a las geografías para mí que a un oficio como tal o a un desarrollo, un tema folclórico o tradicional. Siento que más que un sector consolidado, sí hay acciones que nos convocan, pero no lo siento que sea un sector que a nivel de incidencia política o de incidencia de poder ingerir en el cambio de las políticas públicas o de proponer una nueva manera de entender el desarrollo, no sé, de un plan nacional de cultura, de un plan decenal de cultura para Bogotá. Creo que ahí falta mucha incidencia. Sí hay unos canales de participación y que creo que es una de las defensas importantes que ha tenido pues, el sector cultura es los consejos locales de arte, de cultura, de patrimonio, de danza, que se han buscado y se han hecho su espacio. Se han hecho las personas, los consejeros, consejeras que hacen parte y que eso viene como un desarrollo de la ley de la Constitución de 1991 con el desarrollo de los derechos culturales en los espacios de participación. Creo que ahí se ha ido ganando, digamos, por lo menos hay una voz, hay un contrapunto, pero creo que es un sector que potencialmente podría ser más incidente si lograra buscar objetivos comunes que beneficien realmente la estructura, en este caso que me preguntas, económica del mismo sector. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, la estructura económica es totalmente ausente o no tiene una mirada particular a las personas y sujetos y comunidades que trabajan temas culturales o artísticos. No hay regímenes especiales de salud, de atención, de sistemas laborales específicos. Entonces tú ves un ejemplo muy concreto, ves un maestro de danza que lleva enseñando 40 años, no se puede retirar a sus 70 años porque no hay un sistema de pensiones, un sistema de cuidado, de bienestar para esta población. Y esto, si tú lo ves, se ve por todos los lugares. Entonces creo que un sector se consolida a medida que busca procesos comunes y pujas comunes macro que generen realmente un bienestar, una calidad, pero también que las personas puedan vivir de eso.
Economía cultural es una rama de la economía que estudia la creación, la distribución y el consumo de obras de arte, literatura y productos culturales similares. El uso se ha ampliado desde el comienzo de la década de 1980 con el estudio de la industria cultural, como no es el caso del auge del cine, los programas de televisión, los libros y las publicaciones periódicas y seriadas, los medios de comunicación y la edición musical, entre muchos otros. Creo que uno de los retos, digamos, para mí como individua es mantenerme vigente y permanecer estudiando, permanecer en constante observación, aprendizaje. Esto es muy cambiante, hay un cambio generacional muy importante, yo no me lo quiero perder, es decir, quiero estar ahí, sigo facultando procesos de docencia, sigo confiando en que la educación, la formación, la dedicación, la persistencia, la insistencia, es lo que hace sostener un sector, la calidad de un sector, la movilización creativa, porque al final y al cabo lo que hacemos lo mueve la creatividad, la disciplina, el mantenerse ahí. Entonces creo que para mí como Atala es estar atenta, leyendo, teniendo realmente una mirada contemporánea de lo que pasa en el mundo, no quedándome en viejos discursos, en viejas maneras, sino tratar realmente de estar en el día a día y siempre buscando seguir formándome. Creo que es seguir buscando aprender, no solamente en espacios académicos, sino en espacios de intercambio, de diálogo, de lectura, de observación, de nutrir como público mi presencia y observar y entender y generar crítica y reflexión. Entonces ese es como mi gran desafío. Pues el otro es siempre estar buscando la manera de cómo seguir haciendo lo que quiero y poder vivir con dignidad. No, con la dignidad quiero decir con que yo tenga y mi familia tengan donde estar bien, que tengamos salud, que tengamos un lugar donde trabajar, tener un espacio de trabajo donde podamos crear, donde podamos seguir moviendo la energía. Entonces ese es mi gran desafío, como mantener el estándar de vida, la calidad de vida. Con el avance y crecimiento del sector, se empieza a hablar de economía cultural y creativa, lo cual ha permitido organizar un sector que aporta al desarrollo y crecimiento del país, y son los diferentes agentes e instituciones que han podido regular, organizar y o administrar la evolución socioeconómica en este terreno. Sin embargo, aún falta mucho camino. Claro, Diego, y es que un ejemplo de lo que acabas de mencionar es la cuenta satélite de Economía Cultural y Creativa, que es administrada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el DANI. Esta cuenta permite medir el valor agregado generado por el proceso productivo de las actividades económicas asociadas a la cultura y la economía creativa, que están agrupadas básicamente en tres áreas: artes y patrimonio, industrias culturales y creaciones funcionales. Es un buen ejemplo en el que es relevante mencionar que la UNESCO en su Informe Mundial de 2022 plantea la cultura como un bien público global y estima que el sector cultural representa el 3,1% del PIB a nivel mundial y el 6,2% del total del empleo. Es el poder visibilizar los diferentes saberes desde los territorios y desde la experiencia de nuestra historia, es recordar nuestros mayores y poder seguir haciendo énfasis en la historia de nuestros territorios, de nuestro país, desde las diferentes culturas, porque no hay una sola. Mayra Alarcón nos contaba qué significa la cultura para ella. Mayra es gestora cultural, manager de artistas, productora de eventos y representante de GRECA, que es el gremio de espacios culturales, artísticos y alternativos de Colombia. Pueden ver más en Instagram en su cuenta oficial @greca.colombia. Bueno, una lectura general que además la he vivido es el entender todos los procesos que existen, el no saltarse los procesos que se tienen, el estudiar mucho hacia poder entenderlos, y creo que esa es de las partes más complejas, porque cada uno de las aristas que hay en la industria, los artistas, sean músicos, sean pintores, sean escultores, artistas en general, les cuesta un poco poder entender la gestión. Por eso nacemos estos gestores
que nos cuesta entonces un poco poder entender los intereses de los artistas. El poder hacer esta unión de las dos cosas es la magia de lo que está pasando en los últimos años en la cultura. El poder preocuparnos por los territorios, el poder ir más allá de nuestros egos y poder entender que existen unas problemáticas y que con cultura construimos país, y también verlo como negocio y hacer que los artistas lo vean como negocio. Los artistas son supremamente pasionales, no entienden muchos, otros han empezado a interesarse por entender la industria como un negocio, por ver sus proyectos como una empresa, por entender que para que se pueda vivir de esto, tienen que formarse en temas administrativos, tienen que formarse en temas comerciales, y que las grandes empresas empezaron a entender que tienen que articular muchísimo más todos estos procesos con los artistas y hacer que ellos entiendan todos los procesos administrativos es de las mayores problemáticas. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, entre 2021 y 2022, el PIB de Bogotá creció en 9,5%, cifra que supera en 2,2 puntos porcentuales los niveles alcanzados en el país, que fue el 7,3%. Para el caso de Bogotá, la ciudad creció 13,7% frente a los niveles de prepandemia en 2019, es decir, 3,3 puntos porcentuales más que el total nacional, que fue 10,4%. En cuanto al PIB por habitante, el país reportó 28,3 millones de pesos en 2022. Por su parte, la ciudad registró 45,4 millones de pesos, es decir, 60,3% mayor al de la nación. Y no se puede. Nosotros tenemos que formarnos para saber cómo conseguir más recursos. Y al final todo se resume en vender. Tú estás vendiendo una idea y uno sataniza mucho la palabra de venta. No, yo no voy a vender mi arte, no voy a entrar en estos temas porque se sienten sucios los artistas en ocasiones cuando se dice de entrar al sistema. Y realmente tú a toda hora te estás vendiendo. Y entenderlo de que tienes que dejar de ser como tan caleto, como dicen algunos artistas en muchos géneros. No voy a subir mi música a plataformas, no voy a inscribirme no voy a ponerle un precio a mi obra, no voy a ir a hacer esto. Nos están limitando para poder realmente visibilizarnos como lo queremos. Y si nosotros como gestores, ya desde el tema de la gestión, esperamos que el gobierno nos dé todo, no vamos a poder avanzar, porque somos demasiados para poder visibilizarlo, y son demasiados los gestores que quieren o que queremos, porque también, por supuesto, no es que uno diga, no, yo no quiero que me den, no, todos queremos poder acceder a ciertos recursos, pero más que acceder a estos recursos es formarnos para poder tener estos recursos. Y ahí viene el tema tan controversial de la rosca, de siempre ganan los de la rosca, siempre ganan los mismos, pero es que más que sea rosca porque sean amigos de, es porque son estas personas las que ya entendieron cómo es la vuelta, porque también cometieron muchos errores y empezaron a decir, no, por acá no es, tenemos que mirar cómo es. Y la rosca es entender cómo es. La rosca es mirar por dónde entrar formándose. De ahí viene estos procesos de que también desde la institucionalidad empezaron a ver la necesidad y empiezan a crear todos estos talleres de formación. Y si tú revisas cuántas personas se inscriben a estos talleres de formación y cuántas personas se inscriben para recibir un incentivo, la diferencia es abismal, porque son muchísimo menos los que se inscriben para tener un taller de formación. Se inscriben, van y culminan, pero son muchísimos más los que están diciendo, yo quiero que me den, o ni siquiera se enteran de que existen estos talleres de capacitaciones y formaciones y no investigan. No se enteran de que existe la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en donde desde las diferentes artes tú te puedes formar para entender en dónde está la ganancia. No se enteran de que las becas que colectivos como ustedes se ganan también tienen unos talleres de formación.
Entonces lo único que ven es, bueno, cuántos artistas van a presentarse y cuánto les están pagando porque ellos tienen un incentivo del Estado que se ganaron una beca y todos los años se la ganan. Y no ven que también aparte hay un proceso de formación como el que ustedes hicieron de cómo formular proyectos. ¿Cuántas personas realmente van a estos talleres? Tenemos que buscar por dónde más nosotros autogestionarnos, entender cómo podemos conseguir estos recursos y poder empezar a ejecutar y decir, bueno, listo, sí, yo necesito tener una formación. Bueno, para formación podemos colocarte un mentor desde la institucionalidad. Y cuando ya haces eso, poder decir, bueno, listo, puedo presentar un proyecto a las diferentes instituciones para poder decir, puedo sostener económicamente mis proyectos, pero no depender, porque la analogía de vivir toda la vida de tus papás es papá gobierno y no podemos vivir toda la vida de ellos. Como vemos, el sector cultural y creativo sigue aportando mucho a la economía local y nacional. Sin embargo, falta aún mucho camino desde el trabajo en red, información consolidada y conocimiento especializado para seguir generando condiciones de vida digna para los y las trabajadoras de la cultura. Los estímulos, los grants y las becas no son suficientes y el conocimiento en procesos económicos asimismo está ausente. Diego, así es importante fortalecer el trabajo en red para generar procesos más fuertes y que aporten al crecimiento de los diferentes agentes del sector cultural, así como la investigación, la consolidación de la información y objetivos claros pueden ayudar a que tengamos una economía más fuerte desde lo cultural. Laura, agradecerte a ti y al periódico El Callejero por el apoyo en esta producción, asimismo como a todas las personas que nos han escuchado hasta el momento. Recuerden que si quieren que profundicemos en algunos temas, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. Un abrazo. Este proyecto es realizado con el apoyo del programa Escultura Local, el Instituto Distrital de las Artes y Dartes, y en alianza con el periódico El Callejero.